Es un deleite, es un privilegio tener al pastor acá y estamos con nuestros corazones preparados. Bienvenido. Gracias. Bueno, qué bendición poder estar otra vez en una casa que para mí es muy familiar. Y cuando el pastor hablaba de esos 15 minutos, cuando íbamos saliendo, le dije, ¿qué piensa una persona de que trabajan y trabajan y trabajan, quitan todas las piedras, están arando, el campo está listo y viene el que anda a la semilla y tira 3 semillas y se va? Bueno, eso es lo que me pasa a mí. El problema no soy yo, el problema es él y vosotros, que aquí la tierra está bien preparada. Muchas piedras se han quitado, entonces cuando viene la semilla cae en buena tierra. Y doy gracias a Dios por la buena tierra que siempre he encontrado en este lugar. Y yo sé que todos luchamos con las mismas cosas para entender mejor, pero aquí hay un amor por la palabra. Y pues entonces da gusto que la gente no se obstina cuando se predica la palabra, porque hoy en día es muy raro, agarran un versículo sacado de contexto, fuera del contexto, sacado de un contexto y bueno, eso fue mucho, gracias a Dios usaron una. Entonces, el que no estuvo el jueves, pido disculpas, porque no puedo predicar todo lo que prediqué la otra noche. Y ese es como el marco, es como que yo tenía un lienzo y puse todo el trasfondo y ahora voy a poner unas cosas más y bueno, si Dios permite, se termina esto el otro jueves. Entonces hoy es como la segunda parte de una trilogía. Entonces es como ver las películas del Star Wars y otros que tú no entiendes esa película por en medio porque no entendiste el principio y no entendiste el fin. Así que sin más me tiro en medio de lo que vamos a hacer hoy. Y es que cuando yo hablaba la otra noche, yo dije que más o menos si quieres dividir el libro de Crónicas en su estructura, y conste que el libro de Crónicas no está dividido en sus originales. La hemos dividido porque sería el más largo de todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que ponerle un primero y un segundo. Y el primero va terminando con David. Entonces lo que llamamos Primera Crónicas tiene 2 partes. La primera parte, los primeros 9 capítulos es para aún un buen evangélico lo más aburrido de la Biblia. Y traté de explicar un poco de eso el jueves y el próximo jueves tal vez hablamos un poco más. Pero luego viene desde el capítulo 10 hasta el final del libro, es la historia de David contada de una forma diferente, con algunos antecedentes y muchos paralelos en Samuel y Reyes, pero otras que no. Entonces, es una muy interesante forma de recontar cientos de años después de lo ocurrido, cientos de años después, quizás de Primera Samuel y Reyes, Samuel y Reyes, pues también esta parte de Crónicas que habla de la vida de David tiene sus toques diferentes y se organiza de una forma cronológica diferente. Como, digamos, cuando vemos los evangelios, sabemos que Mateo organiza a través de 5 grandes discursos y el orden cronológico a veces no se da. No quiere decir que hay una contradicción con Marcos, pero Marcos va con un orden más cronológico y también Lucas. Entonces cuando tratas de poner Mateo junto con Marcos y Lucas, a veces te enredas, pero no es una contradicción. Es que Mateo tiene otro fin que él quiere comunicar y otra audiencia igual. Crónicas tiene otro fin y tiene otra audiencia. Otros
que van a leer por primera vez y van a recibir este libro, que ya conocen bien lo que está en Samuel y Reyes. Entonces, lo que se repite es interesante, pero aún más interesante, como en los evangelios, es lo que no se repite. Y una cosa que no se repite es lo que vamos a ver hoy. Es el Primera Crónicas 16. Lo raro de Primera Crónicas 16, que en su mayoría es un largo salmo. Primera Crónicas 16, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 36, es un salmo. Pero si estudias la Biblia, te das cuenta que es casi textualmente un salmo entero, que es el Salmo 96, con 2 o 3 cambios que tú puedes notar en tu Biblia en castellano y otros cambios que solo puedes notar en el hebreo, que no son gran cosa, pero que al inicio de este nuevo salmo, que se encuentra en Primera Crónicas, ves otro salmo. Y es el Salmo 105, y ahí nos pone del versículo 3 al 15. Y luego, después del Salmo 96, con los cambios que se da, otro salmo, que es el que sigue al 105, y es el Salmo 106, pero solo un par de versículos. En este caso, el primero y el último. Y lo más curioso de todo es que los salmos se dividen en 5 colecciones, 4 de las cuales dice aquí termina, y termina con el versículo que termina este salmo, que también es el final de la 4ª colección, que dice: bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces el pueblo dijo amén. Y eso es prácticamente, con el pueblo dijo amén, es prácticamente el final del 4º grupo de salmos, porque los salmos se juntaron en 5 grupos diferentes. Entonces, yo sé que estáis diciendo: ay, Pedro, usted sabe que hoy perdimos 1 hora y ya me costó llegar, pero con esto me duermo definitivamente. Pero aguanten un poquito, porque aquí vienen algunas cosas muy interesantes. Ahora, imagina que lo más curioso es que lo que cuenta los versículos antes de este salmo y después de este salmo están bastante parecidas a lo que Reyes nos viene contando, y Samuel. Y lo curioso de todo esto, hermano, es que cómo hila el autor de Crónicas, porque no creo que es el mismo autor que Esdras y Nehemías, y eso lo hablamos la otra noche, y que es el libro de Crónicas, si no es el último, es uno de los últimos al puro final del canon del Antiguo Testamento. O sea, en la Biblia hebraica es el último libro del canon hebraico, pero por razones históricas que no hay tiempo para hablar, se cambió el orden y se puso con otro nombre que no está en la Biblia, cosas omitidas después de Samuel y Reyes, diciendo: lo que no está en Samuel y Reyes está en este libro. Luego se le dio el nombre de Crónicas, pero bueno, eso es otra historia. En fin, encontramos que el contexto de este salmo es que han traído el arca, que había estado por años fuera de su sitio por las guerras que hubo, y eso tienes que leerlo en Samuel. Y David, cuando llega a ser rey, lo primero que cuenta Crónicas que él quiere hacer mayormente es traer el arca. Y hablábamos la otra noche del triste episodio
de que el primer intento muere un señor cuando toca la carreta en donde va el arca, porque no debería de haber ido en una carreta, sino sobre los hombros de los levitas, como Dios había mandado. Y cuando lo hacen, entonces se logra, y ahí podemos encontrar en 1 Crónicas 15, dicho sea de paso, están los nombres aburridamente, como es el caso de Crónicas, para nosotros aburrido, porque no sabemos quiénes son esos tíos, pero a mí me gusta mi nombre. Y cada uno de vosotros. Y aquí tenemos todos, no hay nadie aquí que no sepa su nombre. Es muy importante su nombre. Y en hebreo más, el nombre de la persona simboliza todo lo que él es. Pero ahí está el nombre de mi papá, Asiel. 1 Crónicas 15, 20. Y mi abuelo, que era pastor y leía la Biblia de tapa a tapa cada año, no sé por qué, le ocurrió darle un nombre que quiere decir Az, es fuerza o poder, y Azí, y es mi fuerza, y él es el nombre corto de Dios, Aziel, Asiel. Pues en algunos le ponen una J, pero bueno. Y vienen y dice al final del capítulo 15, David iba vestido de un manto de lino fino, también todos los levitas llevaban el arca, asimismo los cantores. Y Kenanías, director del canto, entre los cantores, David además llevaba encima un efod de lino, así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompeta. Hermano, esto supera el Super Bowl, con címbalos, muy resonantes, o sea, Shakira y J-Lo se quedan cortas, con arpas y liras. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Micael, hija de Saúl, miró por las ventanas y vio al rey David saltando y regocijándose. ¿Y qué? Lo despreció. ¿Sabes que en Crónicas la historia de David empieza con la muerte de Saúl en el capítulo 10? Y ahora reaparece Saúl con el nombre de su hija, diciendo: sí que eres un vergüenza para mí, un sinvergüenza, que no tienes vergüenza cuando estás adorando a Dios demasiado, como los gringos cuando nos miran, ¿verdad? Hermano, yo recuerdo estar en Cuba, y lo lindo es con 1000 jóvenes, hermano, y empezaban a las 7 de la mañana, y no había aire acondicionado, y danzaban y bailaban, y hermano, ahí tenían 12 piezas de percusión, ni una guitarra, todo es ritmo, ritmo, ritmo. Como esto, hermano. Y uno venía un poco tarde. Ay, hermano, ¿cómo estás? Y te dan el abrazo. Están cubiertos, hermano, de lo que pasa cuando no hay aire acondicionado en Cuba, con buen sol. Dios mío, me dejaban ya que necesito bañarme otra vez, porque me bañé. Pero después venía la noche, y después de todo un día, empezábamos a las 7. Y le ponían ciertos predicadores más adelante, porque ya la gente se aburría a las 10 de la noche. Te paras a las 10 para predicar, hermano, 1 hora. Y ya han habido 3, y ya todo el día han estado. Y hermano, te parabas y decían Jesús, como si fuera Real Madrid o Barça. Dios mío. Y estos son los hijos de la revolución. Los nietos que se criaron desde cuando Fidel tomó el poder. Y cuando ya llegaba a las 12, el tipo que era de Fidel, que apagaba el sonido para que eso se apagara. Y no importaba, hermano, ellos gritaban y bailaban y seguían para empezar el día siguiente a las 7 de la mañana. Y estos jóvenes,
Hoy en día en Estados Unidos, si tú vas a un grupo de jóvenes de Estados Unidos, you gotta go ice skating, you gotta go roller skating, you gotta go dancing, but alabar a Dios y estar en un aburrido culto 5 días seguidos. Y ellos ahorraban todo el año para pagar $10. Y para ir en camiones lleno de humo, ahí atrás, como si fuera los animales yendo al matadero. Y llegaban todos, pero con el gozo. Y yo dije, wow, qué lección. Uno va a Cuba para aprender que Dios no se fue cuando Fidel tomó el poder. Y es más, todos los intentos del sistema de educación no lograron. Se paraban a dar testimonios. Dios mío, que lo escucharan las orejas que tenían ahí. Que mi profesor de biología me trata de convencer que el ser humano no vino de Dios y yo sigo creyendo en Dios. Y así se paraban los chavales. Y nosotros todos asustados en Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer si las escuelas ya no oramos? Pues en Cuba no oraban y todavía estaban bien. Hermano, estaba mejor. Y después me dicen, y perdone, no soy yo, hermano, si hay un cubano aquí. Me decían, en aquel entonces cuando Fidel todavía estaba fuerte. Hermano, no fui yo, por favor, entiendan. Por eso no me gusta que graben. Y decían, cuando tú vas a Estados Unidos de vuelta, dile a las iglesias que no oren que se vaya Fidel. Uy, eso no lo puedes predicar en Miami. Ni cerca del Café Versailles. Y si lo digo ahí en el Café Versailles, pues ahí ya no aparezco vivo el día siguiente. Y ya por lo menos envenenado la guayaba y queso que me comí. Y le digo, ¿y por qué? Porque Fidel mantiene pura la iglesia. Él quita a las personas, se van de la iglesia las personas que no queremos que estén. Wow. Y nosotros creemos que necesitamos gente fuerte. Ahora, hermano, yo no digo que no deberíamos de trabajar para la justicia social y trabajar para un gobierno que refleje las leyes de Dios. Estoy de acuerdo, hermano, no me malentiendan con este comentario, pero esto fue lo que los pastores que no estaban vendidos, que tenían detrás de ellos la persecución y algunos de ellos a la cárcel. Entonces no eran amigos de lo que ellos llamaban el caballo, porque el caballo era, no decían Fidel, era el caballo. No oren que se quite el caballo, porque el caballo nos hace mucho bien, quitando de nuestra iglesia a la gente que no debe estar. Predique eso en Estados Unidos y en los grupos de gringos que necesitan que tú entretengas a los jóvenes para que lleguen. Y aquí para mí, hermano, en este salmo está la lección de por qué en Cuba y en cualquier lugar del mundo lo que hace que funcione año tras año y que no se pierda esa obra de Dios es porque, escúcheme bien, si no escuchan nada más, la adoración es la llama de la misión de Dios. Y esa llama mantiene encendida mi enfoque en la persona de Dios, con una motivación que sobrepasa el caos a mi alrededor, para señalar a alguien más grande que yo. Eso es lo que este salmo está diciendo.
¿por qué este salmo, que ya son 3 salmos, trozos de 2 y uno entero, unidos a otro salmo, hablando como que este salmo es lo que se dijo en el día que trajeron el arca, cuando Micael estaba despreciando a David, su esposo? Y esta adoración es el centro. Esto no está en Reyes. Y supuestamente esto es lo que cantaron aquel día. Pero luego lo tenemos en las colecciones de los salmos. Salmo 95, Salmo 105, Salmo 106. Y luego, años después, porque David está más o menos al año 1000. Si Crónicas es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, cerca del año 400. ¿Cuántos años entre 1000 y 400? Casi 600 años. O sea, nosotros nos parece mucho tiempo. El 5º centenario, estuve en Puerto Rico y ahí está todo lo del 5º centenario. Y si vas a Santo Domingo, ahí sí tienen el original, ahí empezó todo. ¿Cómo mantienes vivo la llama? Eso es el punto de Crónicas. La llama de Dios tiene que estar encendida en todo momento. Y esa llama no puede estar menguando. Esa llama tiene que ir creciendo. ¿Me doy por entender? La gran pregunta detrás del libro de Crónicas es: ¿cómo seguimos? La gran pregunta detrás de Reyes es: ¿qué pasó? ¿Por qué nos llevaron al destierro? Ahora ya están de nuevo en la tierra, pero bajo el poder de otro imperio. En una pequeñita provincia, marginado como los cristianos en Cuba, por un gobierno que no es su amigo en sí. Le da beneficio mientras que te portes bien, pero cuidado. Y Esdras y Nehemías muestran qué pasa si no se porta bien, o si hay alguien que se altera contigo y te denuncian y paran tu actividad cristiana. ¿Me explico? El libro de Crónicas, el centro del libro de Crónicas es la adoración. ¿Cómo mantenemos vivo eso en medio de la turbulencia, la caótica realidad del imperio? No paramos. Como en Cuba, son las 11, las 12 de la noche, nos apagan el sonido y seguimos bailando y gritando a Dios, porque Él está por encima de todo. Ahora, hermano, el Salmo 95 y este salmo, unido a los otros 2 salmos que lo engloban, es pura poesía. Hermano, nos olvidamos que buena parte del Antiguo Testamento es poesía. Y mi hermano, el cerebro tiene 2 lados, ¿verdad? Lado izquierdo y el lado derecho. Y muchos de nosotros tenemos un cristianismo de solo un lado del cerebro. Un lado muy lógico. La apologética. Convencemos a ese ateo de las pruebas de nuestro cristianismo. ¿Me explico? Pero la poesía, ¿de qué vale? Y lo triste es que menospreciamos la poesía. Claro, cuando queremos enamorar a alguien, bueno, la poesía no hace daño. Lo he hablado, 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Y uno ve la traducción en inglés y digo, qué corto que quedó el inglés. Qué corto para decir amor. Ahora yo sé que Shakespeare tiene algo, sonetas de amor, pero hermano, no como Pablo Neruda. Hermano, ¿dónde está el Pablo Neruda
en tu relación a Dios. Y eso es lo que quiere decir Primera Crónicas, poniendo como eje central la adoración. Chico, use los dos lados de tu cerebro espiritual. Dios nos hizo también con emociones. La poesía es parte. Y hermanos, cuando tienes un Dios con tanta gloria, te quedas corto con las palabras lógicas. La gloria de Dios, el esplendor de Dios, no puedes describir a Dios. Génesis 1, hermano, no es para nuestra vergüenza, porque tratamos de usar Génesis 1 para comprobar que la evolución no funcionó. Hermano, Génesis 1 se está dando en un mundo de poder espiritual con dioses, con ídolos. Y no los vas a convencer con una lógica, es poética. El día 1, el día 2, y a veces parece aburrido la repetición, pero cada vez esa repetición, como es el caso de la poesía. Dígame si las mujeres se aburren de oír que yo te amo. Dígame que hay un hombre aquí que ha dicho demasiadas veces a su esposa y que ya no me diga más que yo te amo, por los años que sea. Yo tengo 40 y tantos años casado, hermano. Mi esposa, yo creo que sería la primera en decir, este hombre nunca lo dice suficientemente para mí. Ahora, hay lenguajes de amor, las 5. Hay mujeres que le gustan cierto tipo, hay mujeres que le gustan otro, hay hombres que necesitan su lenguaje de amor. Pero Dios le gusta que usemos todos los lenguajes. Y ese es el punto de este salmo. Cantad, cantad a Dios, a Jehová, al Señor, toda la tierra. La creación canta. La creación, no solo la lógica, la creación, toda la tierra. Y el salmo va a terminar de esta forma, no hay forma de verlo hoy. Proclamad, ¿sabe qué la palabra proclamad? Cuando dice basru, ese verbo, pasar, es el que se traduce en la traducción griega de este mismo salmo, y es el que usó Jesús y que cita mucho Pablo. Casi la mitad de las citas de Pablo son a esa versión, o diferentes versiones del griego que se hicieron a través de los años, traduciendo lo intraducible. Y cuando se traduce, ¿sabe cómo se traduce? Con una palabra que conocemos: evangelizo, solo en forma de mandato. Es el imperativo. No hay opción. Proclamad de día en día, dad aviso, cuente las buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir evangelizar. Ev, bueno, ángel, buen, el buen ángel. Cuando le vienen a decir a David, eso lo cuenta en Reyes, Samuel, cuando su gran enemigo ha muerto, y cree el que le trae la noticia, y se están peleando quién va a dar la noticia a David. Y llega el pobre tipo, y todo contento para contar a David. Y dice, ¿qué? ¿Usted fue culpable? Mátenmelo. You're a bad angel. Tú fuiste un mal ángel. Y perdone que lo diga, pero hermano, en griego caca es lo que quiere decir para nosotros. Ev es bueno, pero caca, este fue caca. Dad buen ángel, dad noticias de lo que Dios es de día en día. Esto es lo que el Salmo dice. En medio de un imperio que no cree en lo tuyo, en medio de un mundo que está antagónico y beligerante con lo suyo,
siga resistiendo con esas buenas nuevas. Todos los días. No solo domingo, lunes, martes, miércoles, de día en día. Contad su gloria entre las naciones. Yo recuerdo, hermano, que estuve en una reunión muy grande de los teólogos evangélicos en Orlando. Ahí estábamos en medio de todo lo de Disney, en los mejores hoteles, y ahí se para John Piper a dar una charla a estos escritores de artículos y libros y estos cerebros de cierto lado del cerebro, ¿verdad? Los que usan un lado del cerebro. Y John Piper, cuando termina, deja a todos nosotros en lágrimas. John Piper tiene un doctorado de Múnich. Su libro, que es Future Grace, que fue su disertación, adaptado para que lo podamos leer, utilizando todas las fuentes alemanas. Pero se para Wayne Grudem, otro autor de un enorme libro de teología, y dice, no sé qué hacer, pero creo que tenemos que cantar. ¡Cantar! Como dice Salmo 95, 96. Cantar, porque solo podemos cantar después de esto. Cantemos. Ay, mi madre, cuando terminamos un canto, ¿qué hacer? Seguimos cantando porque sigue Dios trabajando. Pero ya somos muy gringos y muy alemanes. Y se paró el que iba a exponer porque ya era tarde, ya le habían comido su tiempo. El hombre más pasco y más aburrido. Otro gran doctor, con otro gran doctorado, pero que solo tiene un lado de su cerebro funcionando. Pero lo que me entristeció era que su tema era, estábamos en el año 99. ¿Qué necesitamos al umbral del tercer milenio? Ese lado del cerebro. ¿Y qué es lo que los jóvenes hoy, 20 años después de que empezó el nuevo milenio, reclaman? Emoción. I want the experience. Todos los hoteles, hermano, ahora no vale que tú vayas a un hotel. It's the experience. Porque tenemos que experimentar. Y nosotros los viejillos, muy de un lado del cerebro, tenemos que aprender que el otro lado del cerebro, y ellos, que hay dos lados también. ¿Me explico, hermano? Vivimos en la época post-truth. ¡Ay, Dios, qué palabra más triste! Y somos todos en este país y muchos lugares del mundo como Pilato, que cuando es confrontado de lo que le acusan a Jesús, y Jesús ni quiere abrir la boca, dice, ¿qué es la verdad? Y hoy, tu verdad, mi verdad, la verdad tuya, nadie sabe qué es la verdad, porque la verdad, se manipula como quiere a tu antojo. No importa si es verdad, lo que importa es tu forma de usar ese dato. Y en el mundo de la posverdad, que es muy similar al mundo persa, dice el salmista, ¿por qué es que cantamos? El próximo versículo lo dice. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es también sobre los Elohim. Lo curioso es que Elohim es la tercera palabra del Antiguo Testamento. Génesis 1, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios.
Hay varias palabras para Dios. Jehová, bueno, Él, Elohim. Pero aquí Elohim en plural es la G pequeña. Dios es. Porque Dios puede ser Elohim en singular, sus tres personas en uno, o un montón de cosas que llamamos dioses con D pequeño. Temible es Él también sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son, hermano, te quedaste corto. Elohim, pero aquí dice Elilim. Elilim. Esa porquería. Eso que no tiene aliento. Eso que no mueve un dedo. Eso, Elilim. Algo que no vale para nada. Algo worthless. Todos los Elohim son Elilim. Por eso la poesía vale, porque uno no olvida. Cada vez que dice Elohim, cuidado del Elilim. Cuidado de perseguir algo que no vale para nada, lo que tú lo vas a dar. El Elim. ¿Por qué cantamos en Cuba el Elim? Porque hay mucho Elilim. Pero hay un Elohim que está sobre los Elohim. Eso no lo podemos decir en castellano. Hay un Dios que está sobre los dioses. Elohim está sobre los Elohim, que son Elilim. Mas el Señor hizo los cielos. ¿Por qué se declara que Dios hizo los cielos? El problema en aquel entonces no era la evolución y la biología según Darwin. El problema era que los demás dioses eran responsables. Y él dice, no, yo conozco el que hizo. Y él es al quien voy a cantar. Elilim. No hizo nada. Ni hizo la burla que le hace el profeta cuando se ríe y se mofa de que hacen una figura y después lo levantan y lo alzan y lo llevan. Se ríe, se mofa de los Elilim, lo que no tiene nada. Gloria y majestad están delante de Él, poder y alegría. Y sabe que cuando se cuando se pone de nuevo el Salmo 96 en este Salmo, que es el original, pero ahora es el que se está reescribiendo al final del Antiguo Testamento, se usa una palabra que solo está aquí y en un texto más, Nehemías 8:10. Y esa palabra solo ocurre 2 veces en el Antiguo Testamento. Hedva. Y va de la mano con Hod y Vehadar, que son las palabras gloria y majestad. Dios tiene tanta cosa en su majestad que es difícil de describirlo. Entonces necesitamos todas las artimañas literarias, la poesía. Necesitamos todas las modalidades del cerebro, derecho e izquierdo, para contar la verdad de la teología. La teología debe de ser algo que nos asombra. Ayer estaba yo en un lugar, hermano, donde uno de los artistas más importantes de este tiempo crea lo que llama infinity rooms.
Y hermanos, son tan importantes estas obras de arte que tienen un guarda afuera de la puerta. Es un cuartito. Cuartito, la mitad de este cuarto. Y es forrado de puros espejos. Nada más espejos. Pero esos espejos están puestos de cierta forma. Entonces el guarda de afuera te da 1 minuto. Y si hay mucha gente, 30 segundos para entrar, porque hay tanta gente que quiere entrar al Infinity Room. Y cuando entras, hermano, en una tenían unas pequeñas pelotas de diferentes, y van reflejando. Y bueno, hay que ver. Y yo creo que la teología es así, it's an infinity room. Te das a un lado, respira y se mueve una de las pelotillas y cambia toda la perspectiva. La soberanía de Dios, el libre albedrío y todas estas cosas que argumentamos, hermano. Vivir dentro de la atención bíblica, estar en el Infinity Room teológico. ¿Vives en el Infinity Room o no? ¿Tienes un Dios capaz de ser infinidad que nunca? Hermano, cuando usamos solo un lado del cerebro, Dios no es infinito. Es muy finito y lo reducimos con las palabras de un texto teológico como el tal allá en Orlando en medio del Disney. Y eso es el Elim. La infinidad de Dios nos lleva a adorar. Si tú quieres ver cómo está tu vida espiritual, mida tu reacción a la adoración. No cuando lees un texto teológico sobre Dios. Eso es lo que dice Primera Crónicas, poniendo como eje central este salmo y toda la adoración que Dios merece en un mundo de Elilim. Y este salmo, hermano, lo llaman un salmo entretejido. Hay un escritor muy famoso, Mauricio Merleau-Ponty. Murió en el 61, pero él escribió The Flesh of History, en un libro que se titula Infinidad y Finidad, lo infinito y lo finito. Y él habla de la carne de la historia. Porque Crónicas no solo tiene poesía, Crónicas no solo tiene teología, la narrativa recontada con una óptica muy teológica. Algunos dicen es un sermón, ni es historia, pero es historia. Y este hombre habla de la carne de la historia, que somos nosotros un tejido. Tenemos huesos. Bueno, la doctora puede decirlo mejor que yo. Tuétanos, carne. Somos un entretejido. El cuerpo percibe y el cuerpo reacciona. Y el cuerpo de David reaccionaba al arca de tal forma que se iba más allá de todo lo que sus tuétanos, todo lo que sus músculos, todo lo que sus huesos, todo lo que sus piernas, todo lo que sus manos. Inserto su carne en la historia de la venida del arca, el símbolo por excelencia de la presencia de Dios. ¿Y por qué es necesario recordar esto en Crónicas? Ay, hermano, hemos terminado el exilio. Tenemos huérfanos de guerra, viudas. Hermano, describe sin pudor cómo son violadas las mujeres, lamentaciones, cómo comen las madres sus hijos
cuando por un año los babilonios tienen sitiado a Jerusalén, y el tremendo lamento de Jeremías, que no predicamos mucho, pero sí sabemos por lo menos un versículo. Grande es tu fidelidad, pero lo hemos arrancado de su contexto. Grande es tu fidelidad cuando las mujeres comen sus hijos. That's the context. Ese es el contexto de ese versículo. Lea, hermano, no es invento mío, perdone. El problema es que debería de haber un aviso, lo digo siempre. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso si tú lo lees, aún un evangélico. Sin pretextos, en su contexto. Hermanos, no necesito contar a gente que conoce a la pata, con apellidos de las historias que se dieron, que trajeron a la gente que sacó a los negros de ese lugar. O los negros que murieron en la calle, 7. Por disturbio. Bueno, hermano, si nos quedamos atrapados en nuestra historia, esa es la lección de Primeras Crónicas. Cuidado. La historia es tangled, la historia está enredada. Tu enredada historia te atrapa si no sabes salir de esa historia y adorar. Explicar esto, hermano, es un misterio del cual denme 3 horas y no te lo explico, pero te lo hago de la forma más rápida, y quien lo explica mejor no soy yo, sino una persona que está aquí con nosotros, y hemos hablado mucho de este tema. Porque si digo la palabra que voy a decir, me dicen, ¿y qué quiere decir eso? Pero antes de decir eso, el indígena en la selva, cuando fuimos a Costa Rica y mi padre le dio la palabra de Dios a esa gente, había perdido su canto, pero este domingo están cantando. Y cuando voy a Chipre, y te puedo llevar a los sitios donde estuvo Pablo, hermano, ¿cómo me gustaría llevaros? Y mostraros el pleito de Dionisio y Afrodita y Zeus y todos los dioses con el cristianismo. Y hoy todos esos templos se acabaron. Son ruinas. Te llevo a ruina tras ruina a ver los restos de la casa del gobernador donde se paró Pablo por primera vez, Hechos 13. Y la mitología griega que cantaba a sus dioses, hoy se canta en las iglesias adorando y alabando a Dios. Una isla hoy lleno de iglesias. Pero hermano, ahí está España. Estuve 10 años en España. Y hermano, yo iba a la iglesia y qué aburrido a veces la adoración. Y suena como el suyo. O sea, ¿por qué que donde quiera que me vaya en el mundo es el mismo canto traducido a otra lengua, sea en África y todo? ¿Me explico? Pero hermano, de vez en cuando dejaban que unos pobrecitos que vivían al otro lado de Granada, cerca de donde era García Lorca, se paraba y empezaban a cantar, hermano. Y eso era otra cosa, porque cantaban adoración flamenca. ¿Qué estoy diciendo con todo este mensaje, hermano? Que el cantador flamenco, el que usa una solea, y esa mujer tiene que hacer como debe de ser, pero por todos los años que estudie, si no viene ese invisible algo, nada hizo, porque no hay duende. ¿Qué es duende?
Si llevan ya cientos de años tratando de explicar a duende. Duende solo se sabe en el momento que la bailaora, algo pasa y trasciende el momento histórico en que está. Y hay una fuerza y hay algo diferente. Y baila como nunca ha bailado. Y todo el mundo dice olé y todo lo que dice, porque llegó algo. La unión del lado izquierdo y el lado derecho, y algo pasa. ¿Dónde está el duende? Es lo que dice Primera Crónicas. ¿Dónde está tu duende? ¿Dónde está? ¿Tienen duende? ¿O es nada más un ritmo, una técnica bien hecha? Un intento de sentir emoción, hermano. El duende se da en medio de poblaciones que han sufrido, que han llorado, que han sido oprimidos. Y cuando bailan algo se suelta y son lo que... Líbrame, cantamos. Líbrame por la cruz. Y en la cruz es salir de la violencia, la violación que me tiene atrapado, para bailar como bailó David, como bailaron los chicos en Cuba. Aunque les apagaban el sonido, no necesitaban el sonido para seguir adorando. ¿Dónde está el duende? Perdón, una cosa. El último es Apocalipsis 5:9. Y ahí vemos a Juan llorando. Juan llora, llora, llora. ¿Quién va a tomar en sus manos el libro? ¿Quién es digno de abrir el libro? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y miré y vi entre el trono de los ancianos a un cordero de pie como inmolado. Cosa más fea, hermano. Si esto fuera arte repugnante. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, el que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban. Salmo 96, el cántico nuevo. Canten, 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 canten hasta que haya duende.